Bienvenidos a este nuevo canal de clases de electricidad en YouTube. Hola amigos, bienvenidos a este canal de electricidad. Aquí les voy a presentar las diferentes prácticas que hacen mis alumnos en cuanto a las áreas de electricidad industrial, residencial y comercial, también electricidad automotriz y electricidad motomotriz. La idea central es hacer llegar a ustedes el conocimiento de la electricidad de forma profesional. Es decir, que ustedes pueden hacerlo en su casa, industria o comercio, o también pueden hacerlo en el automóvil o en la moto. O si lo prefieren, pueden venir aquí y realizar las prácticas. Poco a poco voy a ir explicando en cada video cómo se hace cada uno de los circuitos, dependiendo del año. Y repito, si quieren, de acuerdo, pueden venir aquí, hacemos el grupo y podrán hacer entonces la práctica aquí profesionalmente. Hoy les presentaré electricidad automotriz. Específicamente les voy a hablar del sistema de carga. Esto que ven en sus pantallas es el diagrama de cualquier circuito en el vehículo en cuanto al sistema de carga se refiere. Pero hay una pequeña diferencia. La salida de alternador en ese diagrama está conectado directamente a la batería. En el vehículo no está así. Sale del alternador hacia el terminal de la batería en el solenoide, el del motor de arranque, y de ahí sale hacia la batería. Esa es la pequeña diferencia que hay entre ese diagrama y lo que está en el vehículo. La práctica que vamos a hacer es esta. Vamos a empezar la conexión entonces. Empezamos con la I. La I está conectado a la lámpara piloto en el vehículo, es decir, la que está conectada en el tablero. Aquí está simulando este bombillo, está simulando la lámpara piloto en el tablero. La siguiente conexión es el A, que está conectado a un positivo directo. El siguiente es la S, que es el que va del interruptor de ignición. El interruptor de ignición lo tenemos conectado acá, que es el cable verde que viene acá y que ahí pasa hacia el regulador. Ya lo conectamos field con field, o sea, F con F, la F del regulador con la F del alternador. Bien, entonces para excitar. Bien, conectamos entonces ahora, terminamos de cerrar el circuito con negativo. Bien, y entonces pasamos el interruptor de ignición, le damos al switch, ok, prende la lámpara. La lámpara está indicando que el switch está pasado por donde está activado el motor de combustión interna. Ok, cuando se activa el motor de arranque, que activa el motor de se apagó y se encendió, empezó a funcionar el motor de combustión interna. Como vieron, es la forma en cómo se conecta el regulador de voltaje de 4 terminales electrónicos externos en un alternador. Vamos a aplicar ahora paso a paso para llegar a ese momento. Primero quiero hablarles de lo que es el sistema de carga del vehículo. ¿Para qué sirve el sistema de carga de un vehículo? Pues para reponer o revertir el proceso de descarga de la batería. Es decir, mantener la batería en el voltaje necesario para que todo el circuito eléctrico pueda funcionar sin problemas. Hoy vamos a tratar del regulador de voltaje. El regulador de voltaje es el encargado de mantener en 14.6 voltios la salida del alternador. Porque si no es así, todo el voltaje que pueda salir del alternador afectaría todo el circuito eléctrico del vehículo y podría quemarlo, porque hay alternadores que tienen salida de 16 voltios, otros de 20, de 25 hasta de 30 voltios. Eso totalmente quemaría el circuito y los componentes del automóvil. Para eso existe entonces el regulador de voltaje. Él también tiene otra función, es poder supervisar la carga que tiene la batería. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo el alternador no está mandando como muchos creen. El alternador solo manda cuando le falta carga a la batería. ¿Y quién se encarga de excitar al rotor para que el alternador mande? El regulador de voltaje. Por eso tiene dos funciones. Una, regular el voltaje a 14.6 voltios y la otra, supervisar el voltaje de la batería. Funciona algo así como el motor de una nevera. El motor de la nevera no funciona completamente todo el tiempo. Solamente acciona el motor de la nevera cuando la temperatura en la nevera sube. Es para poderlo bajar. Igualmente sucede en el alternador. ¿Le falta carga a la batería? El alternador manda a través del regulador para cargar la batería, reponer o revertir ese proceso de descarga. Ahora, el regulador hay dos tipos. Uno electromagnético y otro electrónico.
El electromagnético se lo presentaré en otros videos. Hoy voy a hablar del regulador electrónico. De este hay dos: el regulador electrónico externo y el regulador electrónico interno. Ambos, de acuerdo, tienen dos circuitos: circuito tipo A y circuito tipo B. Eso lo explico a través del curso, durante todo el curso a mis alumnos, para que puedan identificarlo en el momento de montarlo en un vehículo. Aquí lo que voy a presentarles es el regulador de voltaje electrónico para un alternador Motorcraft, que es de circuito tipo B. ¿Qué significa? Si colocamos en este alternador un circuito tipo A, no funcionaría porque no es compatible. Algunos dicen que es porque el regulador está dañado. No, y lo que sucede es que no es compatible. Los reguladores no son compatibles dependiendo del tipo de alternador. Eso lo explico yo en clase, qué alternadores se utilizan de acuerdo al circuito tipo A y qué alternadores circuito tipo B. También explico que el regulador, por ejemplo, los reguladores externos lo utilizan como equipo estándar los alternadores Motorcraft, de acuerdo, y Mopar, entre otros. Y el regulador interno lo utilizan los alternadores Delco Remy AC-Delco. Esa es la diferencia, ¿bien? Porque yo me refiero a la marca que fabrica el alternador, no al vehículo que lo tenga, porque cualquier vehículo lo puede tener, cualquiera de los dos. Bien, seguimos entonces con el regulador. Entonces, el regulador es el encargado de esto. Aquí el regulador electrónico que vamos a montar, de acuerdo, tiene 4 terminales identificados de esta forma: I, A, S y F. Para hacer una práctica rápida de cómo conocer más este regulador, se puede hacer a través del tester en continuidad. Pueden hacer lo siguiente: la punta de prueba negra la colocan en la carcasa y luego empiezan a medir entre cada uno de entre I, A, S y F. Y se darán cuenta que lo que dan continuidad es I y S, que se quita y luego se pone. Bien, eso es entonces continuidad. Luego lo miden entre sí y se dan cuenta que I y S le dieron continuidad, A y F le dieron continuidad, pero como están aislados en relación a la carcasa, porque como dieron con la carcasa IS, y eso es en el vehículo, es de conexión a negativo, entonces están aislados. Entonces trabajarán por lógica con positivo. Esa es una pequeña práctica que pueden hacer y que pueden reconocer más o menos con un 50 o 60% si ese regulador está bueno o está malo con el tester. Pero procedemos ahora a la conexión como tal, en cómo se conecta. Ahora les presento la práctica que hicieron mis alumnos en cuanto al montaje de este regulador electrónico en este banco de prueba. Yo hice 2 maquetas. La primera simula el sistema de arranque del vehículo, es el que proporciona las primeras vueltas al cigüeñal. Y la segunda es el banco de prueba del alternador. Lo estoy utilizando como si fuera el motor de combustión interna, porque es el que hace mover la polea del alternador para que el alternador comience a mandar. A través de esas 2 maquetas combinadas, entonces ustedes podrán ver cómo se monta el interruptor, el regulador de voltaje de 4 terminales a través de un interruptor de ignición que lo tiene incorporado también en la maqueta. Bien, hoy vamos a montar el regulador electrónico, un regulador electrónico externo. El alternador es Motorcraft y este es de circuito tipo B. El regulador electrónico tiene 4 terminales, identificados así: I, A, S y F. El regulador electrónico está conectado en la carcasa a través del motor de arranque, tal cual como está en el vehículo, que en toda la carrocería es negativo. Bien, veremos entonces el voltaje de la batería. El voltaje de la batería ahorita me está dando 12.27 voltios. Vamos a empezar la conexión entonces. Empezamos con la I. La I está conectado a la lámpara piloto en el vehículo, es decir, la que está conectada en el tablero. Aquí está simulando este bombillo, está simulando la lámpara piloto en el tablero. La siguiente conexión es el A, que está conectado a un positivo directo. El siguiente es la S, que es el que va del interruptor de ignición. El interruptor de ignición lo tenemos conectado acá, que es el cable verde que viene acá y que ahí pasa hacia el regulador. Ya lo conectamos field con field, o sea, F con F, la F del regulador con la F del alternador. Bien, entonces para excitar. Bien, conectamos entonces ahora, terminamos de cerrar el circuito con negativo. Bien, y entonces pasamos el interruptor de ignición, le damos al switch, ¿ok?
Ok, prende la lámpara. La lámpara está indicando que el switch está pasado por donde está activado el motor de combustión interna. Ok, cuando se activa el motor de arranque, que activa el motor de combustión, se apagó y se encendió, empezó a funcionar el motor de combustión interna. Vamos a ver qué está sucediendo con... ¿Ve? Ahí está cargando. La batería estaba descargada y ahora está cargando poco a poco. Hasta aquí el video de hoy. En los próximos videos de electricidad automotriz, sistema de carga y específicamente montaje de regulador, se lo presentaré en la práctica que hicimos en el automóvil, porque primero lo hacemos aquí en el laboratorio y luego pasamos al automóvil y lo hacemos. Quiero recordarles que semanalmente voy a montar 2 videos, ya sea de electricidad residencial, comercial, industrial, automotriz o motomotriz. Si quieren estar pendientes, entonces, o quieren que le avisemos, entonces suscríbanse. Y así entonces podrán ustedes saber cuándo hemos montado un video nuevo. Se está planificado montar 2 videos semanales. Recordándole entonces, si quieren hacer esta práctica, la que vieron hoy, o en cualquier otro de los videos que hemos presentado en el canal, comuníquese y podrán venir aquí y hacer la práctica profesionalmente. Esperamos que le haya gustado la clase de hoy. Este es su canal de electricidad, estudios y prácticas eléctricas, EPE. Hasta una próxima clase.